Voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero es un agradecimiento porque siempre nos acercamos a tiempos donde compartir y reunirse es más difícil. Venimos de una etapa de la pospandemia y ya lo hemos dicho en diferentes escenarios, estamos enfrentados a lo que se ha llamado clínicamente el síndrome de la cabaña, o sea que no queremos salir porque ya nuestro cerebro se acostumbró durante 2 años a estar encerrado. Pero como lo hemos también manifestado en otras ocasiones, ser feliz implica relacionarse con otros porque el cerebro es una construcción social. Entonces, lo primero es un agradecimiento porque ustedes se enfrentan el clima, enfrentan salir de la casa con una cantidad de responsabilidades, porque los que están acá, que es mi círculo más privado, más íntimo, pues todos son extremadamente ocupados y tienen múltiples responsabilidades. Entonces, por esas circunstancias, pues básicamente las gracias. Lo segundo, colocar un poco en contexto. Hoy estamos con la presentación de Catarsis, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es un trabajo sobre gestión de emociones, sobre inteligencia emocional. Y hace parte de una trilogía a la que me arriesgué, porque yo vengo de trabajo sobre todo en lógica y en epistemología y en filosofía de la ciencia, pero en esta otra etapa de mi vida, pues sí quería terminar una trilogía de desarrollo humano, liderazgo, buen vivir y felicidad. Entonces, lo primero es la sociedad sin alma, que es para desarrollar el pensamiento crítico, entender la sociedad en la que vivimos, responder a la pregunta si uno puede ser feliz en la sociedad del consumo. Esa es la fundamental, ¿cierto? Esta de Catarsis es sobre gestión de emociones, ya lo voy a decir un poco resumido. Y el tercero es Impacto, liderazgo a tu alcance, que será el próximo año. Con eso sería pues la trilogía. ¿Por qué Catarsis? A ver, yo creo que todos con diferentes manifestaciones, con diferentes contextos, siempre nos ha pasado que hemos sufrido y no sabemos qué hacer con ese sufrimiento, o sea, no sabemos gestionarlo. Entonces, durante 20 años que yo llevo de experiencia trabajando con temas filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, etcétera, pues he analizado unas herramientas cognitivas que nos sirven para eso. Voy a contar 2 pequeñas historias que no están ahí en el libro, pero que me parecen relevantes desde el punto de vista mitológico. El primero tiene que ver con un tema del mito de Sísifo, porque yo sé que a todos nos pasa lo mismo, nos pesa la rutina. O sea, uno dice, yo llevo 20 años en la educación, debo continuar educando, ya no es demasiado pesado para mí, ¿cierto? En el caso del tema empresarial, debo continuar con eso, no es demasiado pesado para mí. En el tema de la ingeniería civil, no es demasiado pesado para mí. En el tema de liderazgo en rectorías, en tantos contextos, en el tema político, bueno, en tantos contextos, que los que están sentados acá todos son líderes desde sus diferentes áreas. Efectivamente, una vez quiere decir no más, es suficiente, no más. Y ahí viene una alegoría, y es o mito, pues, y es la alegoría del mito de Sísifo. Sísifo fundó Corintio, dice pues el mito, era muy inteligente, muy sagaz, tal vez no sabio, pero sí muy inteligente. Entonces Corintio carecía de agua, y entonces él ve que un águila roba a una mujer hermosa, se la llevaban a Zeus, y él dice, ese es el momento. Se llevan a esta mujer, y yo vi quién. Entonces él necesitaba agua, y recurre al dios del agua, y de los ríos, y le dice, mire, yo sé para dónde se llevaron su hija. Eso sí, usted le da agua a Corintio, y si usted le da agua a Corintio y me queda un buen manantial, yo le digo. Y pues él dice, vamos. Y entonces Zeus se enoja muchísimo porque el rapto de la mujer que él le encantaba fue quedado al descubierto por Sísifo. Entonces Zeus dice definitivamente no, aquí lo que hay que hacer es darle un castigo muy fuerte. Llamó a Thanatos, la muerte, y le dijo, me da el favor y se lleva ahí una vez a Sísifo, no lo quiero ver en el planeta Tierra. Y la muerte llega a donde Sísifo y se le presenta, y entonces Sísifo lo ve y le dice, pero yo pensé que la muerte era horrenda, pero yo veo que tú eres un ser hermoso, eres un ser fascinante.
Y como hablas y como te mueves y esa elegancia que se mueve al caminar, entonces lo halaga, lo halaga. Y nosotros sabemos aquí que cuando lo están halagando, ponga cuidado porque eso viene envenenado, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, le dice Sísifo, y para verte más hermoso, te voy a regalar de oro unas joyas, y le pone unas esclavas, ¿cierto? Unas manillas, y le pone un collar, y resulta que era una trampa. Realmente él ató la muerte, la esclavizó. Y entonces Ares, el dios de la guerra, se cansó porque la gente no moría, y Ares estaba cansadísimo, porque ya no da placer cuando hay una guerra y la gente no se muere. El placer de la guerra es que la gente muera. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, Ares habla con los duros del Olimpo y va también a Hades esperando a los muertos, y Hades nada que llegaban los muertos. Entonces Zeus, enojado, le dice, no, hay que darle otro castigo. Entonces llamó al dios de la guerra, Ares, y mandó a que librara a Thanatos, a la muerte. Y la liberan. Pero Sísifo, que era tan astuto, ya se había dado cuenta de que eso podía pasar. Entonces le dijo a la esposa, si yo me muero de súbito, así casualmente, como cuando se muere uno de súbito, no me haga nada fúnebre. Yo soy un rey, soy exitoso, soy multimillonario, pero no me haga nada pomposo, nada. Entonces ella dijo, bueno, yo no le hago nada. ¡Pum! Murió. Porque liberaron a Thanatos, la muerte. Y cuando muere, no le hicieron nada. Entonces Sísifo se fue al dios de la muerte, al Hades. Y cuando llega al Hades, le dice al dios del infierno, del ultramundo, le dice, ¿cómo le parece que yo le di todo a mi mujer, mi reino, mi vida? Digamos, exageremos, le he sido fiel, porque esos dioses eran terribles. Le he sido fiel, y esta no me hace nada fúnebre. Me hace el favor y me respeta, y que los hombres se respeten. Entonces, Hades le dice, pues bueno, hágale pues, le doy un día, váyase, donde su mujer, y que lo entierren. Cuando él llega donde la mujer, le dice, hermana, hicimos un negocio, engañamos la muerte, ya engañé el del inframundo, vámonos de aquí. Se fueron y se escondieron, y vivieron escondidos hasta que ya era demasiado viejo Sísifo. Entonces, demasiado viejo Sísifo se vaya para el Hades, ya por viejo, y entonces Zeus le dice, hágame el favor y le da un castigo a ese viejito, pero un castigo bien tenaz. Y entonces el inteligente del combo le dice, yo le tengo el castigo. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es que coja una roca, que es la que no sabemos. Coja una roca. Madrid siguió creciendo, hermano. Bien. Entonces, la roca, él la va levantando y es pesadísima y llega a una montaña. Y cuando llega a la montaña con esa roca, la roca vuelve y se cae. Y él otra vez se levanta y vuelve y sube la roca y vuelve y se levanta. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, infinitamente. Ese era el peor castigo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Eso se entiende como que la rutina pesa. Uno se levanta y claro, hay que pagar otra vez luz, hay que pagar agua, hay que pagar Netflix, y siempre la misma rutina. Y como que uno patina y no es capaz de salir y pesa demasiado. Y ahí conecto con el segundo mito que tampoco está en el libro. Eso solo es un abrebocas, porque ¿para qué les voy a contar lo que ya está ahí? Ustedes lo van a leer. Tiene que ver con Atlas. Y es que cansados de los dioses del Olimpo, los titanes se unen y dicen, vamos a darle euro a Zeus, vamos a darle euro a este combo. Y arman un combo de titanes. Entre esos Atlas, que era hermano de Prometeo y Epimeteo, el que conté la historia allá en el Canelazo. Que no haya podido al Canelazo, al Carajillo, pues ahí está en internet ya el tema. Entonces se van contra Zeus, pero pierden. Entonces Zeus, que es un excelente dios para poner castigos, una pepa, no le gana a nadie en la venganza, me voy a vengar. ¿Cómo se venga? Pues le pone a cargar los cielos. Nosotros vemos pues la tierra, ¿no? Él carga la tierra, está así. Y así estamos todos, ¿cierto? Siempre tenemos un peso demasiado grande. Ahí en Catarsis yo cuento mi tragedia, todos tenemos una. Mi tragedia básicamente está conocida ahí, ser desplazado de la violencia y conocer la pobreza muy, muy de cerca. Vivir con ella una década hasta que la familia logró superarla, por fortuna, pero fue muy, muy complejo.
Entonces, sí, efectivamente todos tenemos esa tragedia. Entonces, Atlas, yo cargaba la foto de Atlas en mi billetera. Nadie sabe eso. Es primera vez que lo digo, ni mis hermanos. Tal vez Steven alguna vez vio en la billetera, pero yo cargaba un Atlas así, porque me acordaba, Freddy, usted tiene que tener la fuerza de Atlas. Etimológicamente la palabra Atlas significa soporte. Y yo fui el soporte de esta familia, que no es pequeña, es muy grande porque es paisa. ¿Sí? Es paisa esta familia. Hablando por mi hermanito que nació en San Pedro, Antioquia, y mamá que es de Mesopotamia, Antioquia. Entonces yo me puse ese Atlas en mi bolsillo para nunca olvidar que era el soporte y que tenía que ejercer liderazgo y que tenía que quebrarme cada costilla para dar ejemplo, que es lo más difícil. En una sociedad sin alma, dar ejemplo. Y creo que lo hice. Entonces ahí va la otra historia. Esta es del Olimpo. Y la cuento en forma de mito, pues porque nosotros no creemos en eso. ¿Sí? Hasta aquí una vez le dije a mi amigo Wilsito, hermano, ¿por qué le ponen al perro Zeus? Eso es como si uno allá le pusiera Mahoma en otro lugar, ¿cierto? Pero bueno, sí, es algo cómico. Pero entonces miren lo otro. En la tradición judio-cristiana hay algo interesante. También hay castigos por doquier. En el Génesis 4, creo que habla de la historia, creo que es Génesis 4, y es el tema de Caín y Abel. Caín era el primogénito y era un cultivador. Y Abel, que era el menor, era ganadero. Todos sabemos que cuando uno le pregunta, cuando una persona tiene mucho dinero y le pregunta, ¿usted qué hace? Soy ganadero. ¿Sí o no? Ser ganadero es lo cool. Y ser granjero, pues no es tan cool. Pues así pasó. Abel le dio con el ganado. Yo, miren, mijo, hágale que estamos en plena acción, papá. No, vergüenza de qué, entre sin vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega y recibe eso, pues Dios, Abel le entrega una ofrenda y Dios es encantado con una ofrenda. O sea, qué bacanería de ofrenda. Pero cuando Caín le entrega la ofrenda, Dios no le pone cuidado. O sea, como que me ignoraron. ¿Cierto? Entonces, viendo eso, pues ustedes ya saben la historia, Caín le dice a Abel, venga, vamos a dar una vueltica, vamos a un paseíto. Y ¡pum! Lo mata, ¿sí o no? Y entonces Dios crea, pues Dios del Antiguo Testamento, crea esta forma de vendetta, por decirlo de alguna manera, y es, vea hermanito, como usted acaba de matar a su hermano, ahora usted va a cultivar y usted no va a tener frutos buenos de esa cosecha. Usted va a ser un desgraciado. Por eso se llama errante. Errante viene del latín, etimológicamente significa equivocarse, ir sin rumbo. Así que vean, no importa la cultura donde estemos, las culturas de diferentes maneras nos hablan de que vamos a sufrir. De que vamos a sufrir. Aquí en Catarsis yo no me aguanté y coloqué el tema del sufrimiento. Dice, ¿por qué no morí yo en las entrañas de mi madre? ¿O salido a la luz, no perecí luego? ¿Para qué al nacer me acogieron en el regazo? ¿Para qué me arrimaron al pecho a fin de que mamase? Pues yo ahora estaría durmiendo en el silencio de la muerte y en este mi sueño encontraría reposo. Porque el hombre nace para trabajar y padecer, como el ave para volar. La vida del hombre sobre la tierra es una perpetua guerra y sus días son como la de un infeliz jornalero. Lo dice un multimillonario en ese tiempo, que era Job, que lo tuvo todo y que le llegó el mal, pero a borbotones. Perdió su riqueza, su salud, su todo, ¿cierto? Entonces, pero catarsis tiene que ver con el arte de sufrir, resurgir. Entonces, lo que yo hago básicamente es crear una ruta de 9 pasos. Y eso es lo que van a leer, por eso no lo voy a hablar. Pero recojo mucho de las tradiciones, de lo que me ha servido a mí durante la vida, a veces que me han aconsejado, otras veces que yo he dado consejo, porque todos sufrimos de diferentes maneras. Lo que yo sí digo es que hay que tener herramientas para superarlo. Y si uno, la tragedia no le sirve para ser mejor, no ha hecho nada. Y recurro al budismo, algún reel hice por ahí sobre el budismo. Cada crisis o cada tragedia tiene 3 grandes cosas.
Lo primero, para todos los que estemos pasando por la tragedia, lo primero tiene una solución. Y si no, pues es la muerte, obviamente. Que para el budismo, pues obviamente está la reencarnación, pero esa es una salida. Toda crisis y toda tragedia tiene una solución. 2, tiene una fecha de caducidad. Nada es eterno en el mundo. Todo principio tiene un fin. Y tercero, tiene un aprendizaje. Eso nos enseña el budismo. Entonces, por eso es sufrir y resurgir. Yo en la segunda parte digo, ahora usted pasó por la tragedia, negación, aceptación, superación. Ahora tiene que hacer una cosa que los griegos llamaban metanoia. Usted tiene que hackear su cabeza. Usted tiene que tener nuevas creencias, nuevos actos, tiene que creer nuevos paradigmas, relacionarse con personas de altísima confianza, como ustedes los que están acá, para mí. Por eso hice esto privado. Luego vendrán muchos eventos que ustedes ya me han visto públicos, pero este es privado. Se va a publicar, obviamente, claro, para que otros tengan acceso, digamos, a esos 2 mitos y les generen curiosidades y demás. Pero ese es el tema, metanoia. Lo segundo, es un tema de resiliencia, ¿sí? Y retorno a la esencia. Usted tiene que purgarse y hacer una gran poda. Entonces ahí está. Y lo tercero, el tercer capítulo habla, usted con todo eso tiene que tener una nueva visión, tiene que con nuevos hábitos, nuevas ideas, nuevos métodos, etcétera, usted tiene que proyectarse, tiene que tener una nueva praxis, tiene que hacer un nuevo quehacer en el mundo. Porque miren, nadie nos va a sacar de Sísifo. O sea, la rutina sigue ahí y no va a desaparecer. ¿Sí? No va a desaparecer. Entonces uno tiene que aprender a convivir con ella. Entonces, como la crisis tiene ese poder de hackearlo a uno, de moverle las entrañas, entonces ahí sí uno puede hacer cambios en su vida. Y si no hizo cambios en su vida, pues ahí sí, grave, porque si la crisis y la tragedia no lo movió, pues entonces no hay nada más que lo mueva. Usted seguirá siendo el mismo. Y como Parménides habrá que decir que todo es igual siempre. Contrario a lo que decía Heráclito, que nada permanece, que todo cambia. Entonces, hasta ahí esos relatos. Miren, durante la vida yo he visto muchas tragedias y les he cambiado el nombre a algunas. Pero bueno, una de ellas me llegó mucho al alma y era con unos compañeros que andábamos en moto y uno se chocó con una tractomula y le cortaron las piernas. Y eso me pareció como muy terrible, ¿cierto? Pues me marcó mucho porque yo andaba en moto también y porque me parecía que, imagínense ustedes levantarse con la identidad personal de no tener piernas, pero éramos unos loquillos pues a los 20, ¿cierto? Eso que no lo escuche mi hija. Ah, bueno, ahí apareció. Otra tragedia que me tocó mucho fue una mujer con la que trabajé. Ella trabajaba muy duro y solo vivía por su hijo y su hijo fue a la universidad, ya se estaba graduando y se mató también en una moto. Entonces me puse a pensar, ella cómo hacía para redefinir su vida si ya su propósito ya no estaba. Entonces hay una cantidad de tragedias con las que uno se encuentra con personas, ¿cierto? Y todas son de diferentes proporciones, todas. Porque es trágico cuando uno a los 18, por ejemplo, la mujer de uno lo deja, por ejemplo. Es trágico. Cada cosa tiene su tragedia, ¿no? Cada quien lo vive como tragedia. El tema de perder un empleo es trágico. El tema, por ejemplo, de irse de inmigrante es trágico. Tantas cosas de la tragedia. Y no voy a hablar de eso porque ya hay un curso ahí montado en YouTube donde ya prácticamente está terminado y yo narro todas esas historias. Entonces, en resumen, porque yo lo que quiero es un compartir. Mis infinitas gracias por haber sacado este tiempito de estar aquí y pues acompañarme, digamos, en esta otra forma de vivir esta trilogía. Yo sé, lo primero, la trilogía me inspiró mucho, Sofía, yo le he dicho, y con eso termino, y es que el soporte de mi mamá ha sido incalculable y los consejos que me da, y me hubiera gustado también tener a mi padre, Libardo Jesús Zuluaga, muerto por la violencia colombiana cuando yo tenía 16 años.
Me hubiera encantado yo en tiempos de crisis decirle a mi papá, deme un consejo, ¿usted qué piensa de esto? Pero como no lo tengo, en algún momento pensé, qué bueno que Sofía también tenga, cuando esté pasando por crisis durante su vida adulta, una tradición, una narrativa que le puede uno servir de bálsamo, que le puede uno servir de acicate, que le puede uno servir de motivación. Y entonces ahí nace esa trilogía. Muchas gracias por estar aquí. Espero que compartan mucho y espero que también se vayan entre ustedes interrelacionando, porque aquí tengo amigos de hace 25 años y unos amigos más jóvenes de mi entera confianza. Entonces, qué bueno que también puedan intercambiar, porque aquí está todo lo que yo he sido. Está el Centro de Desarrollo y Ideas, Sesiones Inteligentes, está el CET, está Esquema Group, está Enter Colombia, está ahora IFEL, está mis amigos, está mi familia, está con los que me he relacionado. Entonces, hay de mí una completa alegría de que hayan podido sacar este espacio y compartir conmigo. Dios les pague.